Un buen día, mis hermanos, mis hermanas. Amén. Es una alegría poder estar acá compartiendo con ustedes, poder compartir con nuestros hermanos, poderles conocer y aprender de ustedes también. Y damos gracias a Dios por el ministerio que ustedes desarrollan como iglesia, por ser luz, sal y luz, en medio donde el Señor les ha puesto. Sabemos y tenemos testimonio de que ustedes están trabajando fuerte en la extensión del reino, están comprometidos con su comunidad y damos gracias a Dios por eso. Y hemos visto también, hemos seguido esta serie que ustedes están desarrollando alrededor de la violencia. Un tema trascendente, un tema importante. Como pareja, mi esposa Mayra y mi persona, es un tema que nos ha tocado, que sentimos de Dios que nos ha llamado a poder apoyar, a poder escuchar y poder acompañar a víctimas de violencia intrafamiliar. Y esto lo hemos hecho desde nuestra iglesia, la Iglesia Bautista Universitaria, y ahora desde el Seminario Teológico Bautista del Ecuador, en donde también estamos impulsando programas para sensibilizar especialmente en los líderes, en los pastores, sobre la realidad de la violencia intrafamiliar, que es una realidad que nos afecta. Este año el Ecuador, como ustedes saben, todos estos meses se ha estremecido frente a casos de femicidio horrorosos. La violencia no para, más bien sigue avanzando. La sociedad, tenemos más índices más altos de violencia. Pero también vemos que nuestras comunidades eclesiales no son ajenas a esta realidad. Ya son más de 5 años que de alguna manera hemos abierto el espacio en nuestra iglesia para poder escuchar, para poder acompañar y apoyar a víctimas de violencia intrafamiliar. Y en este tiempo, todas las personas, todas las mujeres que han llegado en busca de apoyo han sido miembros de iglesias. No ha habido ni un caso de las personas que especialmente mi esposa ha podido acompañar, no ha habido un solo caso en que hayan sido una mujer, un niño, una niña, que venga de una realidad o que no sea parte de una iglesia. Todas han sido miembros de iglesias, incluso han sido esposas de líderes eclesiásticos. Entonces, la iglesia, que es un espacio en donde creemos que es un espacio seguro, que es un espacio de protección, también hay casos de violencia intrafamiliar a los que debemos de enfrentar y a los que debemos de decir y poner un alto. Les invito en primera instancia, en esta charla del día de ahora vamos a dividirla en 2 partes. Primero vamos a acercarnos al texto, vamos a reflexionar en él y luego vamos también a ver desde una mirada legal qué hacer frente a la violencia intrafamiliar. Les invito a que abramos el texto en 2 de Samuel, capítulo 13, y vamos a leer los versos del 1 al 22. Posiblemente en esta serie ustedes ya se han acercado a este texto. 2 de Samuel, capítulo 13, versos del 1 al 22. Permítame leer el texto. Dice 2 de Samuel, capítulo 13, versos del 1 al 22. Pasó algún tiempo, Absalón, hijo de David, tenía una hermana que era muy bella. Se llamaba Tamar, y Amón, hijo de David, se enamoró de ella. Amón andaba atormentado hasta sentirse enfermo por su hermana Tamar, que era virgen, y le resultaba difícil hacer nada con ella. Tenía un amigo llamado Jonadab, hijo de Simá, hermano de David.
Jonadab era un hombre muy hábil y le dijo: ¿por qué estás cada día más pálido, príncipe? ¿No me lo vas a contar? Amnón le respondió: es que estoy enamorado de Tamar, la hermana de mi hermano Absalón. Jonadab le dijo: acuéstate en tu cama y hazte el enfermo, y cuando venga tu padre a visitarte, le dices: que venga por favor mi hermana Tamar a darme de comer, que prepare ella la comida ante mis ojos para que yo la vea, y que ella misma me la sirva. Amnón se acostó y se hizo el enfermo. Vino el rey a verlo, y Amnón le dijo: que venga por favor mi hermana Tamar, que prepare 2 tortas delante de mí, y que ella misma me la sirva. David mandó este recado a Tamar: vete a casa de tu hermano Amnón y prepárale algo de comer. Tamar fue a casa de su hermano Amnón. Él estaba acostado. Ella tomó harina, la amasó, preparó las tortas delante de él y las frió. Tomó después la sartén y se las sirvió, pero él no quiso comerlas y dijo: que salga todo el mundo de aquí. Cuando salieron todos, Amnón dijo a Tamar: tráeme el plato a la alcoba y dame de comer. Tamar tomó las tortas que había preparado y se las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Pero cuando se acercó para darle de comer, él la agarró y le dijo: ven, acuéstate conmigo, hermana. Ella le dijo: no, hermano, no me violentes, porque eso no se hace en Israel. No cometas tal insensatez. ¿Dónde iría yo con mi vergüenza? Y tú serías como un impío en Israel. Díselo al rey, que él no se negará a entregarme a ti. Pero él no quiso escucharla, y como era más fuerte que ella, la violentó y se acostó con ella. Después, Amnón le cobró un odio extremo, de tal manera que el odio aquel era mayor que el amor que había sentido por ella, y le dijo: anda, márchate. Ella le dijo: no, porque eso sería una afrenta peor que la que acabas de hacerme. Pero él no la escuchó. Llamó al criado que le servía y le dijo: echa a esta de aquí, lejos de mí, y cierra la puerta tras ella. Llevaba ella una túnica de manga larga, pues ese era el vestido que llevaban las hijas del rey, que todavía eran vírgenes. El criado le echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar echó polvo sobre su cabeza, rasgó la túnica que llevaba y con las manos en la cabeza se marchó gritando. Su hermano Absalón le dijo: es tu hermano, no le atormentes por este asunto. Y Tamar se quedó desolada en casa de su hermano Absalón. Cuando el rey David se enteró de todo esto, se enfureció, pero no quiso disgustar a su hijo Amnón, a quien amaba por ser su primogénito. Absalón no volvió a hablar a Amnón, ni bien ni mal, pues Absalón odiaba a Amnón por haber violado a su hermana Tamar. Les invito ahora que en silencio volvamos a leer el texto e identifiquemos cuáles son los personajes de esta historia. También, ¿qué les llama a usted la atención en este pasaje? Vamos a tomar unos minutos para repasar en silencio este pasaje. Bendito Dios, reflexionando en tu palabra, permítenos abrir nuestra mente, nuestro corazón al dolor, a la realidad, y háblanos a través de este texto para que brille la esperanza de tu amor, de la justicia y de la reparación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ¿cuáles son los personajes que ustedes han identificado en este texto? ¿Cuáles son los personajes? ¿Quién? ¿Tamar? ¿Ya? ¿Quién más? ¿Amnón? ¿Quién más? ¿Absalón? ¿Quién más? ¿Jonadab? ¿Quién más? David.
Muy bien. ¿Quién es Amnón, Absalón y Tamar? ¿Qué son ellos? Hermanos. Muy bien. ¿Quién es Amnón? El hijo primogénito ¿de quién? De David. Absalón y Tamar son hermanos también. Entonces aquí tenemos una situación familiar. ¿Quién es Jonadab? Amigo, ¿y qué más? Es el primo también, ¿no es cierto? Es el primo. Entonces, netamente, estamos aquí ante una situación de familia. Hay otro elemento también a tomar en cuenta acá. Si es el primogénito Amnón, el rey David era el rey, por cuanto esto quería decir que Amnón era el sucesor al trono. Y es un elemento y una clave también que debemos tomar en cuenta, porque aquí no hay solo una situación de violencia sexual, sino también hay violencia con respecto al poder. Aquí hay ambiciones de poder que se están desarrollando, porque Absalón también tiene ambición de llegar al trono. ¿Dónde se desarrolla toda la escena? ¿Dónde se desarrolla esta narración? ¿Cuál es el espacio donde se desarrolla? La casa. Todo se desarrolla en casa. La casa es el lugar en donde las personas deberían sentirse seguras y acogidas, ¿no es cierto? Pero para muchas mujeres, niños, niñas, es el lugar en donde corren riesgos mayores, muchas veces. Es donde el clima de intimidad esconde violencia física, psicológica y sexual muchas veces. La casa, el lugar en donde nos sentimos seguros, muchas veces es un lugar de riesgo, como sucede en esta historia. Bueno, tenemos acá una situación familiar. Vemos que Amnón se ha enamorado de su media hermana Tamar. Dice que ella era muy hermosa, pero el texto remarca algo. Dice que se enamoró de tal forma que, dice el texto, que se enfermó. Aquí hay indicios de que, y ya vemos que lo que Amnón tenía es una obsesión por Tamar. Y en realidad luego podemos ver que él no se enamora de Tamar. Lo que él tiene es una obsesión y se enferma mentalmente, tiene una obsesión sexual por Tamar. Tiene características psicológicas de las que tiene un violador. Tiene una obsesión por Tamar. Entonces, se ve enfermo, ¿sí? Su rostro se ve mal y aparece ¿quién? ¿Aparece quién? Aparece su primo, ¿sí? ¿Y qué le propone? Que tiene una inteligencia de malicia, ¿sí? Y propone planificar todo, hacer un show para poder que Amnón se acerque a Tamar. Y sucede esto, ¿no es cierto? Preparan, le dicen a este enfermo, acuéstate, cuando venga tu padre a visitarte, él pide que ella te dé de comer. Y vemos que el rey David, ¿qué hace? Acepta y le envía a Tamar para que prepare los alimentos y atienda a Amnón, que estaba enfermo. Lo que hace ahí, y de lo que vemos es, Tamar lo que hace es un ritual de curación. Está atendiendo a su hermano. Pero ¿qué pasa aquí? Vemos que Amnón, con esta obsesión que tenía, pide que todo salga, ¿sí? Tamar, obediente, ¿sí? Va, hace la preparación, está preparando, va a servir los alimentos y Amnón pide que todo se vaya. Aquí también podemos ver algo. Tal vez Tamar tuvo la culpa.
Ella para qué va y está ahí con un hombre, está solo, tal vez tuvo la culpa su vestuario, tal vez provocó en Amnón el deseo, y a veces pasa eso, culpabilizamos a la mujer, sí, puede ser que ella tuvo la culpa para que él actúe de determinada manera. Entonces Tamar toma las tortas que había preparado, se las lleva a su hermano Amnón a la alcoba, pero cuando se acercó para darle de comer, él agarró y le dijo: ven, acuéstate conmigo, hermana. Ella le dijo: no me violentes, porque eso no se hace en Israel. No cometas tal insensatez. ¿Dónde iría yo con mi vergüenza? Y tú serías un impío en Israel. Díselo al rey, que él no se negará a entregarme a ti. ¿Dónde estaba el honor de las mujeres en ese entonces? ¿Dónde estaba el honor? ¿Dónde radicaba el honor de las mujeres? En su virginidad. Ya de por sí las mujeres eran de segunda clase. Y sí, el honor de ellas, su honor estaba en su virginidad. Si ellas perdían su virginidad, era muy difícil que se puedan casar. Entonces, lo que aquí hace es deshonrarla. Y lo que provoca Amnón es que ella socialmente queda excluida. Él no la escucha y él es más fuerte que ella, la violenta y se acuesta con ella. ¿Y cuál es la reacción? ¿Cuál es la reacción? Él dice que está enamorado. La aborrece. Esto pasa muchas veces. Esto pasa muchas veces. Vemos en este pasaje a la mujer como un objeto. A la mujer como un objeto sexual y como un objeto frente al poder. La mujer es vista aquí como un objeto. Y esto sigue pasando en la actualidad. Las mujeres siguen viéndose como objetos. Una escena donde hombres tienen el control, tienen el poder, y tienen el poder para decidir sobre las mujeres. Y esto es una realidad que sigue pasando. Entonces, Amnón no le preocupa, ¿sí? Y la echa, sabiendo que eso va a causar una deshonra en ella, que ella no podrá contraer matrimonio. Había en la ley una opción ante esto. El violador podía casarse con la víctima para resarcir el problema. Pero no, Amnón la echa. ¿Y qué es lo que hace Tamar? ¿Cuál es la acción que ella hace acá? Dice que ella se fue, pero ¿qué hizo? Le echaron de ahí, ¿sí? Y ella se fue. Dice, llevaba ella una túnica de manga larga, pues ese era el vestido que llevaban las hijas del rey, que todavía eran vírgenes. El criado le echó fuera, cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar echó polvo sobre su cabeza, rasgó la túnica que llevaba y con las manos en la cabeza se marchó gritando. Es un acto de luto que ella hace. Pero aquí lo importante es que Tamar no se calla. Tamar no guarda silencio. Tamar expresa, denuncia lo que le ha pasado. Pero ¿qué pasa? Llega su hermano, ¿no es cierto? ¿Y qué le dice? Su hermano Absalón le dijo: ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? ¿No es así? De momento, hermana, calla. Es tu hermano y no lo atormentes con este asunto. Esta historia que ocurrió hace mucho tiempo sigue pasando entre nosotros. Decíamos que esta historia se desarrolla en la casa. Es una situación familiar. Un hermano que pide que calle ante la violencia, ante la violación que había provocado el otro hermano hacia su hermana. ¿Cuán común es esto?
Más del 80% de agresiones sexuales suceden por familiares cercanos. Y en la mayoría de los casos, por guardar el honor de la familia, se hace silencio. Aquí, su hermano le pide que se calle, que guarde silencio, que no le haga esto a su hermano. Pero bueno, ella tiene la esperanza, puede ser que yendo donde su padre, él pueda hacer algo. Y Tamar se quedó desolada en casa de su hermano Absalón. Cuando el rey David se enteró de esto, se enfureció. Pero, ¿qué dice ahí el texto? Mi versión dice, no quiso disgustar a su hijo Amnón, a quien amaba por ser su primogénito. Absalón no volvió a hablar de Amnón ni bien ni mal, pues Absalón odiaba a Amnón por haber violado a su hermana Tamar. ¿Cómo reacciona David frente a este caso de violencia? Guarda silencio también. No le hace justicia a su hijo. Prefiere guardar silencio. Prefiere callar. El silencio es la norma para las mujeres que sufran violencia sexual o cualquier tipo de violencia. El silencio es el aliado del violador, así como la falta de solidaridad. El homicidio de Amnón llegó a los oídos de David, ante lo cual reacciona con profundo pesar. Sin embargo, se ve que el rey no hace nada ante el abuso que sufrió su hija Tamar. Es decir, que el rol del padre del rey David queda gravemente cuestionado. Los silencios ante la violencia suceden en casa. Los silencios frente a la violencia suceden en las iglesias. Es mejor callar, es mejor no decir nada para guardar el honor, es mejor decir nada para no meternos en problemas, es mejor no decir nada, porque tal vez ella es la culpable. Tal vez ella tuvo la culpa, ella le provocó con el vestuario, con sus palabras, con sus acciones. Tal vez porque es de poca inteligencia y por eso le provoca. Es momento de acabar con los silencios. Frente a este texto, a partir de este texto, Mayra trabajó y pensó, Tamar, ¿qué siente frente a su padre? Y se imaginó a Tamar sentada escribiéndole una carta a papá. Querido padre, cuando era niña te veía como un hombre maravilloso, seguro, líder, fuerte. Todos te temían y te respetaban. Me dabas tranquilidad, paz y mucho orgullo. Han pasado muchos años y ahora recordarte me causa dolor, tristeza y amargura. Quisiera que esta carta cumpliera el sueño que algún día lejano tuve, en el cual me veía a mí misma, escribiéndote una carta para darte noticias maravillosas sobre mi esposo, sobre mis hijos, y me veía invitándote a ti y a mis hermanos a banquetes de mi palacio. Sin embargo, nada de ello es más lejano a mi triste y oscura realidad. Hoy estoy más sola y desamparada que nunca. Quienes me conocen al ver mi rostro recuerdan mi desventura de haber sido hermana de un ser egoísta y un padre timorato. Fue muy duro y triste entender que mi dolor perjudicaba la agenda del poder político y mi tragedia dañaba la reputación y prestigio de mi noble familia. Pero por sobre todo, que mi vida y mi cuerpo debían estar al servicio del primogénito del rey, quien abusando de su posición y poder atropelló mis derechos, pasó por sobre mi voluntad, sobre mi dignidad, sobre mi cuerpo y finalmente sobre mi destino. Ni mis súplicas ni mis razones frenaron el deseo de un hombre. ¿Cómo podía la voz de una mujer prevalecer sobre la decisión de un hombre con poder?
Tanto dolor y lágrimas pudieron evitarse si es que tú, mi querido Padre, mi protector, hubieras atendido las alertas que debieron haberse dado, esas alertas que solo los padres perciben como don exclusivo. Las heridas son más profundas cuando son causadas por las personas que amas y en quienes confías. Aún recuerdo cómo sus ojos hurgaban en lo profundo de mi ser, sintiendo desgarrarse mis ropas junto con mi alma y mi corazón. Tu hijo destruyó todo en mí, me devastó como el incendio consume en los bosques, sin dejar nada vivo, sino solo escombros, y me sumió en la oscuridad. Ser vil y mezquino quien lo hizo, pero igual de miserables aquellos que conocieron y callaron este crimen, entre ellos tú, el rey, el héroe de guerras, que pudo hacer justicia, reivindicar mis derechos, visibilizar mi dolor y restaurarme de alguna manera. Te portaste como un cobarde y preferiste ignorar mi dolor, que también era tuyo, e hiciste lo que un canalla con poder haría, guardar silencio y ver a otro lado. Silencio propio de un cementerio, porque solo un corazón muerto puede quedar paralizado ante un crimen y un dolor tan atroz. Más sufrimiento llegó de la mano que me protegió, mi hermano Absalón, otro hombre que en medio de mi desolación dio órdenes infames a mi corazón. Me dijo: no guardes rencor, pues criminal y todo nuestro hermano es. Así nada más, como si los lamentos de mi alma y el llanto de mi ser se pudieran parar solo con una disposición patriarcal. Mi historia será recordada porque un hombre me violó y abusó de mí, porque frente a esta tragedia el silencio y el secreto de familia apagó mi vida y cubrió de impunidad en beneficio del primogénito del rey. Me despido de ti, clamando a Dios que ninguna mujer viva lo que he vivido y que las familias sepan que callar solo causa más dolor y que solo el revelar y la justicia puede devolvernos algo de dignidad. Adiós, tu hija Tamar. En el Ecuador, 6 de cada 10 mujeres han vivido algún tipo de violencia de género. Del total de las mujeres que han vivido violencia física, el 87.3% lo han hecho en sus relaciones de pareja. Un femicidio ocurre en el Ecuador cada 3 días. Latinoamérica tiene el mayor índice de femicidios. Frente a esta realidad que ahora entendemos que no es solo de Tamar, ¿cuál es la obligación de un cristiano? ¿Qué es lo que la iglesia debe hacer? Y creo que es un poco, ya nos ha dejado entrever el texto bíblico, qué es lo que debemos hacer. Vamos a empezar les he traído una presentación para que tratemos de, si tienen que tomar fotografías de algunas de las informaciones que les he traído, háganlo, tomen apuntes, pongan atención en la exposición, porque ahora viene el tema legal para ir concluyendo, porque todos hemos escuchado entonces en nuestras conversaciones, en nuestros barrios, en nuestras iglesias. Sí, saben que la esposa de mi vecino, cada vez que viene borracho, le pega tremendas pisas. A mi sobrina también le abusaron. En la escuela, a un alumno le veo que siempre viene golpeado. Todos estos hechos que ustedes a lo largo de este mes han venido escuchando se ciñen a tipos de violencia que están tipificados en el país. Ahora está tipificada desde la violencia patrimonial, que es la negación de dar dinero a la esposa, a los hijos para su manutención, a la violencia psicológica, que es la manipulación, la afectación a través de insultos, agredir a una mujer, las agresiones físicas, que siempre han constituido delito. Hoy vimos el caso de las agresiones sexuales, que se distribuyen en una serie de delitos como la violación, el abuso sexual, el acoso sexual, el grooming, que ahora está muy latente. El grooming es los mensajes
fotografías de carácter sexual que se envían a través de WhatsApp, de Facebook, en donde un adulto pues lo que pretende es tener contacto sexual y empieza a extorsionar a los niños para que le envíen fotografías o para que se topen en algún sitio para acceder a ellos. Todos estos tipos de diferentes formas son violencia que se cometen en contra de los más vulnerables. Si conocemos de un caso, ¿qué vamos a hacer? Lo primero entonces que debemos entender es que debemos denunciar hacia la Fiscalía General del Estado. Todos estos, esta gama de delitos que un poco les he dicho ahorita, tienen que ser denunciados ante la Fiscalía. Pero claro, existen otros medios también que ustedes pueden conocerlo. Ante la Fiscalía se puede ir a poner una denuncia verbal directamente a la persona afectada, o cualquier otra persona que tenga conocimiento, pero también se puede llamar a la policía, se puede llamar al ECU 911 y llamar para que un policía venga y levante un parte policial, también es un medio a través del cual se conozca. También se pueden las instituciones presentar las denuncias por escrito ante la Fiscalía para que ellos conozcan. Siguiente, por favor. Vamos a hacer, ¿qué pasa si detectamos? Justamente, una de las cosas que hemos aprendido en esta serie de mensajes que ha habido en la iglesia es que tenemos que aprender a reconocer. Ustedes yo creo que ya están totalmente capacitados para reconocer cuando escuchan alguna situación que eso es violencia y que eso está mal. Entonces lo que primero debemos hacer es sensibilizarnos y capacitarnos. La iglesia ha hecho lo propio con ustedes. Ustedes ahora ya van a reconocer la violencia si es que se presenta ante sus ojos. Luego de eso, ¿qué se debe hacer? Pues denunciar. Eso es lo que debemos hacer, no callarnos, no hacer lo que le hicieron a Tamar y guardar el secreto por cualquier situación que sea, ya sea por miedo, ya sea por conveniencia. El silencio se debe romper. Todos los agresores sexuales, una característica común que tienen es que de alguna manera, ya sea por chantaje, por intimidación, por lo que sea, les dicen a sus víctimas: y cuidado te atrevas a decir algo, porque ellos garantizan con el silencio su impunidad, ¿sí? Entonces lo primero que debemos hacer es pensar en cómo denunciar. Y justamente la iglesia está llamada, luego de denunciar, están obligados a hacer un seguimiento, no solamente de la denuncia, sino también un seguimiento espiritual, ¿sí? Esto como premisas básicas. Vamos a seguir desarrollando esto que está aquí. Una de las cosas que las personas no ponen en la denuncia es porque prefieren evitar tener problemas, porque bueno, ¿quién quiere poner una denuncia penal? ¿Quién quiere estar en medio de jueces, de fiscales, de abogados? Nadie. Yo estoy seguro que nadie quiere hacer eso. Pero muchas veces es el desconocimiento, porque claro, el agresor no crean que se va a quedar tranquilo, le va a decir: te voy a poner una contrademanda, o si es que no me apruebas yo te voy a demandar a ti. Y sí es verdad, hermanos, que existe un artículo en el que se señala que existe una responsabilidad civil y penal si es que nosotros no demostramos eso. Pero quiero que justamente el objetivo de estas charlas es capacitarles a ustedes y darles toda la información para que todos esos miedos se vayan desmoronando, porque el agresor va a amenazar, créanlo que sí. Pero en ese sentido, usted cuando vaya a denunciar, va a denunciar lo que usted vio, escuchó y sabe directamente. Es decir, si yo estoy viendo aquí las flores, yo puedo decir que las flores son amarillas, que hay rojas y que también hay verdes, que todavía están vivas, que aparentemente ninguna está en mal estado, porque a mí me consta y esa es la realidad. Cuando un cristiano habla con la verdad, tiene que ir a hablar con autoridad y no tener miedo, porque nadie va a poder decir que lo que yo estoy viendo es mentira, porque es la verdad. Cuando usted vaya a hablar con la verdad, no tenga miedo, hermano ni hermana, porque la verdad Dios la respalda por atrás. Y no tenga miedo. Y vamos a seguir conversando.
¿Quién denuncia? La persona que llega a conocer que se ha cometido un delito presentará la denuncia ante la Fiscalía, Policía o ante el organismo competente. Hay hechos de violencia que pueden ocurrir en las iglesias, que pueden ocurrir en las escuelas, que pueden ocurrir en los hospitales. Cuando ocurren en instituciones, las personas que están a cargo de estas instituciones, sean los directores, rectores, o en el caso de las iglesias, los representantes legales o los pastores, tienen la obligación legal de poner la denuncia si es que la víctima ya vemos que no va a ponerla, ¿sí? Entonces puede ponerla directamente la persona afectada, pero si es que yo estoy notando que no se va a denunciar el hecho, esa responsabilidad le recae a la persona que está representando en la institución donde se haya tenido conocimiento de estos hechos. ¿Quiénes también pueden poner la denuncia? Los que están facultados, ¿no es cierto? Hablábamos de la persona ofendida, es decir, a mí me agredieron, yo tengo la facultad de presentarlo, pero si es que yo soy menor de edad, los que tienen la representación, que serían mis padres o que serían curadores o en su defecto, si es que no hay padres, las personas que estén a cargo de su curaduría, como los abuelos o tíos, tienen la obligación legal y están facultados, plenamente facultados para presentar la denuncia. Ahora, les había dicho que hay otras personas que están obligados legalmente. Siguiente, vamos a ver que los servidores públicos que en el ejercicio de sus funciones conozcan, también están obligados. Los profesionales de la salud, de establecimientos públicos o privados, que conozcan de la comisión de algún delito, también tienen la obligación. A veces pensamos que las clínicas, que los colegios privados, porque son privados, no tienen esa responsabilidad. Pues déjenme decirles que la ley establece claramente que ellos sí tienen la obligación legal de denunciarlo, ¿sí? Los directores, educadores u otras personas responsables de instituciones educativas por presuntos delitos cometidos. Creo que esto nos quedó claro cuando conocimos de los múltiples abusos en el sistema educativo. Los profesores tienen no solamente la responsabilidad legal, sino que también ahora ya están dotados de ellos de protocolos, en donde les exigen que apenas un niño informe, ya sea que haya ocurrido en la institución o que haya sido fuera de la institución, los profesores tienen la obligación legal de presentar la denuncia y de activar todas las alertas para justamente precautelar la integridad de los niños, ¿sí? Más adelante, por favor. ¿Qué se necesita para denunciar? Se necesita únicamente la cédula de identidad, pero en el caso de las víctimas no es obligatorio. Es decir, si es que por mala suerte a mí me acaban de robar y perdí mi documento, yo puedo ir a poner la denuncia si es que algo me ha pasado y no me tienen que exigir como requisito. Y esto es importante porque la ciudadanía tiene que conocer cuáles son sus derechos. Nunca voy a negar también que existen siempre funcionarios que nos podemos encontrar que sean burocráticos y que dicen, no, si no me trae la cédula no puede poner la denuncia. Esto es mentira. Para la víctima está exonerada de presentar su cédula, ¿sí? En el caso de los menores también es importante que estos derechos que también tienen los niños tienen que ustedes transmitirles, porque ustedes son las personas que tienen que capacitar también a los niños. Los niños pueden denunciar hechos de violencia si es que de pronto puede ser que por A o B situación el niño no quiere hablar ni con papás ni con profesores, o puede ser que los mismos personas que están en su representación sean los que le están agrediendo. El niño puede acercarse tranquilamente a poner una denuncia y es decir que ahí no le van a exigir ningún documento. ¿Qué más se necesita? Se necesita únicamente información, tratar de saber la fecha, el lugar, el nombre de las personas y en definitiva qué mismo es el hecho que pasó, ¿sí? Ahora, no implica que si no sabemos la fecha o si no sabemos el nombre exacto de la persona no vamos a presentar la denuncia, no. Pero si es que nosotros podemos dar la mayor cantidad de información, eso va a ayudar para que puedan la policía y la fiscalía investigar, ¿sí? Podemos entonces poner la denuncia en la Policía Nacional. Si usted conoce un hecho de violencia, puede denunciar las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
En Quito tenemos en la 6 de diciembre y Pinzón se encuentra la Policía Judicial, que ellos receptan denuncias las 24 horas. Usted puede ir a las 8 de la mañana como puede ir a la 1 de la mañana, ellos receptan denuncias y en realidad este es el único lugar donde se puede receptar todo el tiempo denuncias. Pero si usted está escuchando que a su vecina le están matando, que le está agrediendo el esposo, usted puede llamar inmediatamente al ECU 911. El ECU 911 también tiene la obligación de atenderle de forma inmediata, ¿sí? No importa lo que haya escuchado usted, si haya poco o lo que sea. La policía tiene la obligación de ir a verificar qué es lo que está pasando, ¿sí? Y ahora viene el procedimiento para la víctima. Este procedimiento un poco quiero indicarles qué es lo que necesita la víctima hacer cuando ya presentó ella la denuncia, o cómo va a ser, qué más viene después de la denuncia para la víctima. Después de la denuncia, la víctima va a tener que someterse a unos exámenes para poder establecer. Y les he traído un poco los principales para que sepan de qué se trata. Esto es común en casi todos los delitos, ya sea de carácter sexual o de carácter físico, ¿sí? E incluso psicológico también. Va a tener que hacerse exámenes médicos forenses. Si es que es de lesiones, solamente el médico le va a ver físicamente y exteriormente. Pero si es que es una agresión sexual, quizás vaya a haber exámenes un poco más profundos, un poco más invasivos, como son un examen ginecológico. Y si es que es una agresión sexual, van a recoger muestras del canal vaginal, del canal anal, dependiendo de las agresiones que se hayan dicho, o incluso si es que hay tema de drogas o de la afectación de la voluntad, seguramente van a coger examen de sangre y de orina. En los casos de agresiones sexuales, una recomendación: nunca hay que bañarse. No hay que bañarse, porque si es que se bañan, se pierden muchos de los vestigios que el agresor deja en el cuerpo. Entonces es preferible ir inmediatamente hasta la unidad de flagrancia que queda en la avenida La Patria y 9 de octubre. Ahí queda, frente al Elegido, ahí queda la unidad de flagrancia. Es lo mejor, es ir inmediatamente, ¿sí? Entonces van a hacer de eso análisis toxicológicos e incluso análisis de ADN, ¿sí? Después de esto, creo que esto es lo más inmediato que tienen que hacer, pero después de esto también viene una evaluación psicológica. Va a entrevistarse con un psicólogo, con peritos especializados, a quienes se les debe contar todos los pormenores, ¿sí? A quienes se les debe indicar si es la primera vez, si no fue la primera vez, si es que ha habido, cómo fue la agresión, si hubo amenazas, si hubo intimidación con armas. Todo se le tiene que contar a la psicóloga, ¿sí? Posteriormente va a haber ya sea una versión o un testimonio anticipado, que es netamente la declaración en donde la víctima va a contar todas las cosas que sucedieron. Creo que básicamente estas son las principales pericias y la víctima tiene que estar consciente de que esto hay que hacerlo, porque si solo ponemos la denuncia va a ayudar, pero no va a ayudar mucho, porque solo va a permitir investigar. Y ahí es donde vamos a intervenir. ¿Qué hacer? Porque obviamente el desarrollo o la obtención de todas estas evidencias, de estos indicios que luego se convierten en prueba, tiene que durar algunos días y algunos meses. Lamentablemente nuestro país no cuenta con tantos peritos, con tantos médicos, con tantos psicólogos, y de ahí la importancia también de ir formando a nuestros jóvenes. En la preparación también se necesitan profesionales que se involucren en estos temas judiciales. Necesitamos antropólogos, necesitamos sociólogos, necesitamos psicólogos, psiquiatras. Es impresionante cómo en el país no existe todavía profesionales en estas áreas, y que yo aspiro que en años no muy lejanos pudiera haber un rebrote de estos profesionales que se perfeccionen justamente para ayudar a hacer justicia. Vamos avanzando. Yo quiero también que las víctimas conozcan cuáles son sus derechos que tienen que exigirlos en un proceso penal, ¿sí? A participar en el proceso o a dejar de hacerlo. Y esto no quiere decir que hay que obligarle a la víctima, ¿sí? La víctima tiene la facultad de decir: yo quiero poner la denuncia, pero digamos,
en la mitad del proceso dice, ya no puedo más, me es difícil, me sobreviene toda esta situación y no quiero continuar más. La Fiscalía escucha esto que nos dice la víctima y nosotros le decimos, perfecto, no se preocupe, usted vaya, recupérese, que ahora nos encargamos nosotros de seguir avanzando con lo que tengamos. Y la Fiscalía tiene que seguir con la prosecución de la causa, pero a la víctima ya no le molestamos, ¿sí? Y ese es su derecho, esa es su facultad, ¿ya? Tiene también derecho a la reparación integral. Si es que ha pasado un hecho de esto, ella tiene también la facultad de ser reparada de alguna manera. La ley establece que hay básicamente dos aspectos que pueden reparar a la víctima. Uno es una reparación simbólica, que sería el conocimiento de la verdad, que se llegue a una sentencia en donde se le declare culpable a una persona por los hechos que haya denunciado. Pero también dice que se reparará de forma simbólica. ¿Qué quiere decir esto? Que también puede haber múltiples formas en cómo la víctima se repare. ¿Sí? Una de las cosas que, por ejemplo, el caso Ampetra nos dejó es... los papitos sabían que los niños ya no les vamos a poder devolver al estado original. No es como en un robo de un auto en el que le devuelven el auto y la víctima ya se siente satisfecha, ¿no? De alguna manera. Acá en los delitos en contra de la integridad física, sexual, psicológica, no hay cómo devolverle algo a la víctima, ¿sí? Algo físico. Entonces, ¿qué pasa? Hay cosas simbólicas. Todas las personas ahora que pasen por Chillogallo y que vean en la escuela Ampetra la placa, van a recordar que ahí pasó algo que nunca debió haber pasado y que no debe pasar nunca más a niños de tiernas edades. Entonces son cosas simbólicas que pueden volverse a dar y que se sirva a reparar. Una de las cosas principales que yo trato de en los casos de agresiones en contra de la mujer por parte de los cónyuges es que el agresor reconozca que hizo mal y le pida disculpas ahí en la misma audiencia a su esposa o exesposa. Y yo creo que ese es el inicio de una rehabilitación verdadera, reconocer un error para cambiar y no volverlo a cometer. Pero adicionalmente entonces la víctima tiene otro tipo de reparación, también una reparación material. Sin embargo, también tengo que ser honesta y clara con decirles que a pesar que la norma dice eso, en el caso mismo que les he convocado, en el caso Ampetra, el procesado está dispuesto a un pago de $10,000 por cada víctima, por cada niño que fue víctima. Y fueron 41 niños. ¿Ustedes creen que el agresor va a pagar esa cantidad? Va a ser imposible, ¿no es cierto? Hay que ser también, creo que, un poco reales, y en eso creo que vamos todavía a trabajar. Sin embargo, también existe una reparación que, aunque sea nominalmente, en un caso de femicidio, si es que los jueces determinan que es una cantidad de $100,000, quizás eso quede en la sentencia y solamente va a ser una forma, ahí sí simbólica, de reparar a la víctima. Pero por eso hay que ir avanzando en formas de reparación a la víctima. ¿Qué tal si una forma de reparación es que se dicten charlas en un barrio determinado donde sabemos que siempre hay agresiones? O que se cierre en alguna cantina que producto de eso viene la violencia por el alcohol. Hay que ir pensando, pero la víctima tiene que estar involucrada también en el proceso para que ella misma nos dé ideas de cómo se puede reparar de mejor manera a la víctima. A resguardar su intimidad familiar y de sus testigos. Esto también es un derecho. No se necesita saber los nombres y apellidos de la víctima dentro del proceso y peor hacerlo público. A no ser revictimizada, esto es que no se le esté preguntando a cada rato ni se le esté maltratando a la víctima. A ser asistida por un abogado. También quiero comentarles que hay Defensoría Pública de Víctimas, que son abogados gratuitos para las víctimas. Antes el Estado solo daba abogados gratuitos a los agresores, ahora ya no. Ahora también hay abogados gratuitos para las víctimas en caso de violencia intrafamiliar, cualquier tipo de violencia de género, y para el caso también de alimentos, es necesario que lo sepan, y ustedes pueden acceder a estos servicios. La Defensoría Pública de Víctimas queda ubicada en la Chiris y el Telégrafo.
Ahí queda la Defensoría Pública y ustedes pueden acercarse a averiguar incluso si es que ya les pueden dar un abogado, si es que incluso están en medio de un proceso. A ser asistida por un traductor o una intérprete. Si una persona no habla español o habla en otro tipo de idioma, también tiene la obligación legal de hacerlo. Una protección, también la Fiscalía cuenta con un sistema de protección para las víctimas en estos casos. Y a estar totalmente informada. Creo que son una de las cosas principales que debemos saber. Avancemos, por favor, porque creo que, bueno, estos son principios constitucionales, la igualdad de derechos, también los grupos prioritarios de atención como niñas, mujeres embarazadas, tienen prioridad en estos procesos. Las recomendaciones, quisiera irme de una vez mejor a las recomendaciones. Las recomendaciones es que hay que atender a la víctima en sus crisis, en los primeros, hay que dar primeros auxilios si es que vemos que ha sido agredida, llamar inmediatamente al 911, informar y animar a la víctima. Esto es importante para la iglesia. La víctima posiblemente no va a querer poner la denuncia en contra de su marido porque es el papá de sus hijos, porque está con una dependencia económica o una dependencia emocional. Pero entonces ahí está la cuestión de la iglesia, animarla a que no calle, a que siga adelante. Denunciar y poner en conocimiento de las autoridades, ya lo hemos dicho, proteger a la víctima en el ámbito de sus competencias. Si es que, por ejemplo, una agresión se diera en este momento aquí, es deber quizás de los líderes de la iglesia decirle: hermano, usted acaba de agredir a la hermana, tenga la bondad de salir, usted se va. Se queda aquí la señora porque va a quedarse con nosotros, pero usted sale. No vamos a ponerles a encarar a los dos aquí, ¿no es cierto? No sería una buena recomendación. Sigamos, por favor. Escuchemos atentos a las víctimas de estas agresiones. Abramos una ficha, esto es para los líderes, ¿no? Abramos una ficha y tomemos apuntes de las cosas que nos están diciendo, lo que nos está comentando. Tome medidas de autoprotección legales y terapéuticas. Las legales, existen medidas de protección, casi más de 12 medidas de protección en donde se le puede prohibir al agresor regresar a la casa o se le dispone salir de la casa, acercarse al trabajo o realizar actos de persecución, y dentro de esas está la famosa boleta de auxilio que todos ustedes conocen. Una recomendación sobre las boletas de auxilio, las personas que ya tienen conocimiento. La boleta de auxilio solo es un documento en donde le dicen a usted: usted tiene esta obligación, esta protección, y el Señor no se puede acercar a usted. Pero ¿qué pasa? Que la boleta de auxilio sola no surte efectos jurídicos. Si es que estas medidas que la jueza me da no las notifica a la policía, no sirve esas medidas de protección. Entonces, ¿qué tenemos que preocuparnos cuando tenemos una boleta de auxilio? De hacer que la policía le notifique al agresor y que ese parte policial en donde le notificaron esté adjunto a la boleta de auxilio. Caso contrario, la boleta de auxilio como tal no surte efectos. La separación temporal es una opción que debemos contemplar, y que si es que ya es una agresión eminente tenemos que indicarla y no pensar que que estamos como iglesia promoviendo el divorcio. No, estamos promoviendo la vida íntegra de las mujeres, ¿sí? Y si es que hay inseguridad respecto a la integridad de una mujer, es mejor la separación temporal. Sepa también cómo reaccionar, realice seguimientos legales y espirituales, lo que ya había dicho, y también prepárese, y si es que vemos que no estamos en la capacidad de acoger a una víctima de estas condiciones, derivemos a especialistas. Hay psicólogos, hay terapeutas familiares e incluso, si es que es el caso, a otros especialistas todavía más especializados si es que hay agresiones. Continuemos. En el caso de las víctimas, la recomendación sería la siguiente diapositiva, por favor, tratando de terminar en los tiempos. Las recomendaciones para las víctimas básicamente es entender que pueden denunciarles a sus esposos, que por sus hijos es que deben hacerlo, porque prefieren ellos tener una mamá viva, una mamá feliz y tranquila, que una mamá muerta y un papá preso en la cárcel, ¿sí? Es preferible eso, y por los niños hay que hacerlo. A saber que el amor no humilla, no mata, no golpea, no asesina, y que nada justifica la violencia de un hombre hacia una mujer, y ningún tipo de violencia tampoco.
Si te golpea una vez, te va a volver a golpear. Eso sí, ten la seguridad. Y el próximo golpe no va a ser solamente un ojo morado, sino que posiblemente será un apuñalamiento o una fractura de algún órgano. Decirles finalmente que para ello justamente hay que buscar una dependencia económica. Animo a la Iglesia a que busque medios a través de los cuales demos independencia económica a las mujeres, para que la dependencia económica no sea un factor justamente para continuar con episodios de violencia. No sé, una diapositiva más para terminar, yo creo. Sí, consejos útiles a la congregación, creo que ya lo había dicho y anticipado. Quisiera hacer solamente hincapié en el último, que es no revictimizar. A veces estamos preguntándole a las hermanas que han sido líderes, ¿qué pasó, hermana? Pero cuéntenos. Y viene un líder, otro líder, la hermana, para orar para esto. No, hermanos, solamente basta que uno le pregunte lo que tengamos que saber y nada más. Y no hay que estar sobre los mismos hechos. Y finalmente, en la otra diapositiva que quiero terminar, es que leamos Mateo 6:33. Nos señala el versículo: mas buscad primeramente el reino de Dios y todas las cosas serán añadidas. ¿Leí bien? No, ¿no es cierto? Allá. Mas buscad solamente el reino de Dios y todas las otras cosas vendrán por añadidura. ¿Leí bien? ¿Qué dice? Vamos a leerlo todo, ¿sí? 1, 2, 3. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Mateo 6:33. Aquí nos da una conjunción. Nos dice que hay que buscar el reino de Dios y su justicia. No dice la palabra o. Dice y. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que, como cristianos, buscar las dos cosas. Si buscamos el reino, buscamos justicia. Si no tenemos las dos cosas, no serán las cosas añadidas, porque no estaríamos cumpliendo la voluntad de Dios. Entonces, como cristianos, la obligación de denunciar es un deber ciudadano, es una obligación ética, pero principalmente es un compromiso cristiano. Amén. Pongámonos de pie, mis hermanos.